Bueno, pues bienvenidos a todas y todos a este taller de construcción de escenarios de cambio climático. Vamos a estar platicando hoy y mañana acerca de esto. Bueno, déjenme comparto la pantalla de una vez. Bueno, ahí está. Bueno, empecemos pues. Ahora bien, en estos 2 días lo que voy a ofrecerles es una introducción a la construcción de escenarios de cambio climático para la toma de decisiones. Las características de los escenarios, cómo se hacen y qué cosas deben incluir dependen del problema que uno vaya a abordar, ¿no? Por eso aquí pusimos claramente para la toma de decisiones. No es lo mismo un escenario de cambio climático para, no sé, estimar los impactos en la agricultura y entonces ofrecerlo a un tomador de decisiones, saber qué opciones se pueden implementar para reducir, por ejemplo, los impactos, que un escenario como para estudiar qué pasa con, por ejemplo, los huracanes, ¿no? Tienen objetivos distintos y, por lo tanto, deben tener características distintas. Entonces, bueno, eso lo vamos a ir platicando ahorita en el tallercito. Bueno, va a ser como una introducción. Cada uno de los temas que vamos a ver podría ser un curso en sí mismo. Entonces, pues darles una idea general que les ayude a pensar cuando se enfrenten el problema de, pues, de dónde saco los escenarios, qué significa un escenario, este escenario está bien o está mal, o lo puedo usar o no lo puedo usar, ¿no? ¿Es adecuado para mis propósitos o no? Bueno, y la sesión de hoy vamos a ver lo que es más como la parte teórica, ¿no? Vamos a hablar de algunos conceptos básicos, cuál es el problema que estamos tratando de abordar aquí, qué objetivos tiene la creación de escenarios para tomar decisiones. Vamos a ver que el proceso de generación de escenarios pues no es nada más lo que sale del modelo de clima y ya está, ¿no? Sino que tiene toda una cadena o sea, es parte de un proceso mucho más largo que solamente la parte climática, ¿no? Y que hay que considerarlo en su totalidad, ¿no? Para realmente poder hacer un escenario que valga la pena. Bueno, vamos a hablar un poco del problema de la selección de modelos. A veces se ha propuesto que se pongan distintos pesos para los modelos, dependiendo de su desempeño o de otros criterios que se han publicado en la literatura y que de pronto aparecen, ¿no? También está el ranqueo, ¿cuál es el mejor modelo? ¿No? Esta pregunta viene frecuente, pero para México, ¿cuáles son los modelos de clima que lo hacen mejor? ¿Qué modelos tengo que usar? ¿No? Vamos a platicar de eso. Vamos a hablar de métodos de downscaling, vamos a hablar de incertidumbre, que es una cosa central en cambio climático. Es una de las características más importantes y esa no se nos puede olvidar, ¿no? Bueno, la selección de características de los escenarios, cómo es que van en función de la pregunta. Esto lo vamos a estar viendo, digamos, a lo mejor no en el orden exactamente en lo que está aquí, pero es lo que vamos a estar hablando. Una cosa, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que quieran comunicarme, que quieran que ahondemos o cualquier cosa, me detienen en el momento, ¿no? Levanten la mano o hablen o alguna señal, pues, ¿no? Ahí le pido a Abril y a Rubén si me pueden, si de plano no me doy cuenta que alguien levantó la mano, pues por favor me avisen. Mañana vamos a hacer, digamos, como una sesión más práctica, ¿no? Vamos a estar hablando de las fuentes de datos y qué recursos están disponibles en línea en distintas páginas para que ustedes puedan bajar la información, trabajar con la información, hacer mapas, series de tiempo, explorar escenarios. Vamos a hablar del Climate Explorer, del servicio meteorológico holandés. Vamos a hablar del MAGIC 7. Vamos a hablar también, no lo puse ahí, pero vamos a hablar del Atlas Interactivo del IPCC. Y vamos a hablar de, por ejemplo, un modelo que es muy clásico, que es el MAGIC, ahora en su versión 7. Ese MAGIC se ha usado desde el primer reporte de evaluación del IPCC, básicamente.
Y también les voy a presentar un modelo hecho en casa que se llama AIRC-CLIM. Es un modelo donde ustedes pueden sacar escenarios regionales de cambio climático, pueden hacer estimaciones probabilísticas, pueden sacar medidas de riesgo, etcétera. Vamos a verlo un poquito a detalle. Y para mañana sí les pido, bueno, aquí lo único que tienen que bajar es el AIRC-CLIM, ¿no? ¿Dónde lo bajan? Métanse a la página del PINC y hay una sección que dice recursos. Y en esa sección de recursos, si le dan para abajo, bueno, creo que hay una parte que dice software. En esa parte, ustedes le dan ahí, los lleva a la página del AIRCLIM, ¿no? Y ahí, por favor, bájenlo. Se tarda un poco en instalar porque está hecho sobre MATLAB y entonces tiene que bajar un runtime de MATLAB que puede durar, no sé, 40 minutos en bajarse. El programa es muy ligero, pero pues digamos, la parte que está atrás es un poquito pesada, ¿no? Es básicamente tener como una especie de MATLAB gratuito, ¿no? No necesitan tener MATLAB, por cierto. No hay necesidad de que tengan MATLAB, no hay nada de eso, ¿no? Corre en cualquier computadora Windows. Me parece que, bueno, si tienen problemas para ubicarlo, me avisan, pero también existe una versión para Linux. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar de lo que nos trae aquí. Bueno, ok. La primera cosa que quiero comentar con ustedes es el concepto de climatología, ¿no? ¿Qué es una climatología? ¿No? Por ejemplo, esta frase es muy ilustrativa, ¿no? Clima es lo que uno espera y tiempo es lo que uno obtiene, ¿no? Es decir, el clima es, digamos, la estadística de largo plazo del sistema. Digamos, si uno quiere ver, por ejemplo, la climatología de una temperatura, de la temperatura, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues uno tiene que tomar un bonche de datos, digamos, lo suficientemente largo. Ahorita vamos a hablar de suficientemente largo y qué significa eso, para decir, bueno, en promedio o en general se comporta de tal manera, no por nada, digamos, climatología también a veces se refiere como normales climáticas. ¿Cuál es el comportamiento normal, el valor normal promedio de largo plazo? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la serie de tiempo que tenemos ahí del lado derecho, es una simulación de un modelo de clima, ¿no? Bueno, está en Kelvin, no es que ya nos quemamos, ¿no? Sino que está en Kelvin, hay que restarle 273 grados para tener Celsius. Pero quiero que noten una cosa, tiene unas características muy claras, ¿no? Muy evidentes, ¿no? Tiene, digamos, ustedes se fijan, la media, pues, ¿cómo dirían? Es una media constante, ¿no? Digamos, todas estas variaciones son que sube, que baja, que vuelve a subir, que baja, etcétera, etcétera, alrededor de un valor básicamente constante. Entonces, pues, ¿cómo podría uno describir el clima o la temperatura anual de ese planeta que estamos viendo ahí? Pues bueno, que tiene una temperatura media, y vean, pues aquí son 1000 años, ¿no? Tiene una temperatura media de, digamos, pues 287 grados, un poquito más, ¿no? ¿Y qué dirían ustedes también si ven esa gráfica, ¿no? No solo la media es constante, ¿no? Muchas gracias por poner, Rubén, dónde bajar el AirClim. Bueno, no solo la media es constante, sino que también la variabilidad, ¿no? Si uno, déjenme les pinto aquí las rayitas, la media es más o menos constante y digamos la variabilidad es más o menos igual, ¿no? Si ustedes se fijan, si agarra uno como ventanas, agarren, por ejemplo, una ventana de 100 años y uno la va corriendo, imagínense que tienen ahí una ventana de aquí a acá y la corren un año y un año y un año y van viendo más o menos pues que digamos, el rango de variación se mantiene más o menos constante y la media pues, se mantiene más o menos constante durante todo este tiempo. Entonces, ¿por qué hago esto de estarles describiendo una serie de tiempo en una gráfica, ¿no? Lo que pasa es que quiero que entiendan un concepto que se llama estacionariedad. No estacionalidad, sino estacionariedad.
Esto se refiere a las propiedades de series de tiempo de alguna variable, de alguna serie. Y tiene que ver con que los momentos de su distribución, por ejemplo, la media, la varianza, la covarianza, etcétera, etcétera, no cambie en el tiempo, no sea función del tiempo. Si eso ocurre, si tenemos una serie estacionaria, es muy útil y muy fácil caracterizarla con, por ejemplo, si además ustedes piensan que esta serie se distribuye de manera normal, yo podría caracterizar completamente la distribución de probabilidades de esta serie con la media y la varianza, es lo que se llaman estadísticas suficientes de la distribución normal. Es decir, con eso caracterizo completamente el proceso generador de datos. Pues bueno, eso sería muy útil si el clima fuera estacionario, si el clima no fuera cambiando con el tiempo, ¿no? Si ese es el caso, pues puedo tener una descripción estadística del estado del tiempo durante un periodo de tiempo, ¿no? Que lo puedo caracterizar con una media y una variabilidad. Puede ser la temperatura, precipitación, viento, nevadas, lo que ustedes quieran, ¿no? Y la recomendación de la Organización Mundial de Meteorología es usar 30 años, ¿no? 30 años, ¿por qué? Pues la verdad es que es una regla de dedo que quién sabe dónde viene, pero es una regla de dedo muy común en casi todo lo de estadística. Si ustedes hacen una regresión, seguramente algún profesor suyo en algún momento les habrá dicho, no, pero es que necesitas alrededor de 30 datos. Es una regla de dedo, no tiene ningún fundamento como para que se crea que es algo, digamos, algo más formal que eso, ¿no? Y puede variar, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, nos dicen que para precipitación, como es más variable, a lo mejor se debe usar, no sé, 50 años. Bueno, pero la idea central es que estas cantidades, como decía hace un momento, nos van a resumir lo que es esta serie de tiempo, ¿no? Y nos van a resumir en una descripción del clima, ¿no? Si esto fuera, no sé, por ejemplo, el Distrito Federal, la Ciudad de México, pues a lo mejor diríamos, bueno, tiene una temperatura media anual de 15 grados y una variación de alrededor de 0.8 grados, ¿no? Y con eso yo ya tengo una descripción climatológica, eso es lo que yo esperaría, digamos, en un año común, normal, típico, en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, aquí hay una analogía, o sea, ustedes, por ejemplo, si sacan una moneda y quieren caracterizar esa moneda, pues, ¿qué tendrían que hacer? Pues tirarla un montón de veces, ¿no? Lanzarla un montón de veces y entonces ir anotando si salió águila o salió sol, ¿no? Si tienen una cantidad, digamos, suficiente de lanzamientos de monedas, imagínense que no tienen nada que hacer el día de hoy y se ponen a lanzarla 1000 veces, ¿no? Entonces ustedes se van poniendo ahí cuántos soles, cuántos águilas salen. Pues a final de cuentas ustedes pueden sacar cuál es la proporción de águilas y cuál es la proporción de soles. Y eso sería algo similar a la climatología, ¿no? Básicamente lo que ustedes están sacando es el comportamiento normal de una moneda tomando un montón, una muestra grande de datos para caracterizar esa moneda. Y con el clima pues haríamos lo mismo, ¿no? Tomamos una muestra suficientemente larga y con eso pretendemos caracterizar el clima en tal lugar, ¿no? En tal periodo de tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si la serie resulta que no es estacionaria? Es decir, que sus momentos cambian con el tiempo. Por ejemplo, tiene una tendencia, la media va cambiando con el tiempo. Pues esta cosa ya no se aplica tan fácil, ¿no? Ya no significa lo mismo que en el caso de estacionariedad. Ya mi descripción es bastante peor, ¿no? La capacidad para describir el clima con esto se vuelve bastante peor. Imagínense otra vez el caso de la moneda. Pues imagínense que yo les voy cambiando la moneda. Cada vez que ustedes lanzan la moneda, yo les voy cambiando la moneda y cada vez le añado un poquito de peso a un lado, a una cara de esa moneda. Entonces ustedes van a sacar pues unas nuevas estadísticas de qué tan justa o injusta es esa moneda, es decir, si la proporción de soles y águilas es más o menos la misma, y pues esa, digamos, ya no les va a servir igual, ¿no? Ya no les va a servir igual para decir, este es el tipo de moneda con la que estoy yo jugando, ¿no? Por ejemplo, si agarran la moneda en las primeras lanzadas,
a lo mejor ahí antes de que yo le añada más peso a un lado, a una cara de la moneda, pues a lo mejor es una moneda justa, pero si después de 1000 lanzadas ustedes van a jugarse, no sé, algo con la siguiente lanzada y saben que yo le he estado añadiendo peso en cada una de esas lanzadas a una cara, pues digamos, la primera información que ustedes obtuvieron ya no es tan válida como las últimas, ¿no? Ya no representa lo mismo que las últimas. Bueno, lo mismo pasa con el clima, ¿no? Bueno, antes de pasar a demostrarles eso que les estoy hablando, les recomiendo mucho, si les interesa este tema, si quieren saber más de climatología y sus problemas, ¿no? Les recomiendo mucho esta lectura. Está buenísima, ¿no? Y es muy clara y es muy corta, ¿no? No sé si alguien tiene aquí una duda o algo. Ah, no. Bueno, ok. Entonces, bueno, como con la moneda, ¿no? Esto, digamos, es una serie estacionaria de la temperatura. Aquí ya hablamos, puedo describir perfectamente esta serie con una media y una desviación estándar. Puedo escribir el clima o la normal para la temperatura anual de este planeta, digamos, con una media y una varianza, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, esto es un mundo que no es el nuestro, que es ideal, digamos, no hay intervención humana, no hay una intervención que esté haciendo que la temperatura tenga tendencias o cambios en la variabilidad. Y del lado derecho es pues, la temperatura global de este planeta durante los últimos 150 años o lo que quieran, ¿no? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de las diferencias importantes entre la serie que ven en el lado izquierdo y la que ven en el lado derecho, ¿no? Por ejemplo, aquí claramente a partir de 1900 hubo un aumento, digamos, en la temperatura promedio, luego un pequeño enfriamiento y luego volvió a aumentar, ¿no? Mucho más rápido. Entonces, otra vez, ¿qué opinan ustedes si yo agarro 30 años de 1850 a, no sé, pues súmale 1881, ¿no? Póngale que agarro ese periodo de 31 años y trato de sacar una climatología, ¿no? Le saco la media, le saco una descripción de la varianza también. Más o menos funciona, ¿no? Porque más o menos este periodo, casi hasta 1900, digamos, tiene un comportamiento estable, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda, algo? Adelante. Ah, muchas gracias, Tere, por poner el texto. Bueno, si ustedes agarran este pedazo, pues, ¿qué esperarían? La media es más o menos constante, ¿no? Y la varianza, si ustedes se fijan, pues no está tan distinta. Más o menos, uno podría decir, en este periodo de tiempo, pues a lo mejor sí me serviría bastante bien esta descripción clásica de la climatología. Pero, ¿qué pasa si yo agarro, por ejemplo, déjenme ver si puedo poner mi pointer. Ahí está. ¿Qué pasa si yo agarro de aquí para acá, 30 años? ¿Ustedes creen que la información que tengo en este periodo de tiempo y la que tengo en este periodo de tiempo me va a dar la misma, digamos, cantidad no sé, una descripción igualmente buena de lo que va a pasar en los próximos años o lo que está pasando en esta parte? Todo este pedazo de la serie de la temperatura que estoy agarrando me está dando una descripción de qué. Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Me está describiendo bien el principio? ¿Me está describiendo bien los últimos años? ¿O qué me está describiendo? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien tiene alguna idea de qué tan buena sería mi descripción de una climatología en este caso? ¿No? Bueno, pues entonces les cuento yo, ¿no? Si ustedes agarran y sacan el promedio de, de aquí, por ejemplo, hasta acá, de esta serie, pues les va a quedar algo, un promedio que está más o menos como a la mitad o cerca de la mitad del periodo que ustedes agarraron, ¿no? Realmente, agarrando de aquí hasta acá, ustedes estarían teniendo una buena descripción de algo parecido al año, no sé, 2000, 1990. Pero es una descripción muy mala de lo que pasó en los últimos años y muy mala de lo que pasó en los primeros años. Imagínense que estamos hablando, no sé, cuestiones de
temperaturas máximas. ¿Ustedes creen que las temperaturas que ustedes están observando en esta parte de la muestra fueran posibles aquí? Pues no, claramente no. Y si yo saco una media y describo la varianza y describo esta serie a través de una media y una varianza, estoy mezclando cosas que vienen de dos procesos distintos, dos tiempos del mismo proceso, pero que representan cosas distintas. Aquí una temperatura, digamos, una anomalía de 0.6 grados era imposible, ¿no? Igual que aquí una anomalía de 0 grados, digamos, sería básicamente imposible. Entonces estoy mezclando peras con manzanas, ¿no? Y mi descripción del clima no es buena ni para esta parte, ni para esta parte. A lo mejor es medianamente buena para un punto breve en la mitad de esa muestra, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué pasa cuando nos vamos a el futuro, ¿no? Pues ya no son tendencias tan pequeñas, ¿no? Ahora van a ser tendencias de varios grados centígrados, ¿no? Entonces es lo que vemos. Si ustedes se fijan, si yo agarro calculo una climatología aquí, pues más o menos la media es relativamente constante, aunque sí hay una pequeña tendencia, pero digamos, no sería muy grave, ¿no? Y fíjense una cosa, si yo agarro un periodo de 30 años o agarro un periodo de 50 años, pues va a haber diferencias, pero no tan grandes, ¿no? No depende del tamaño de la muestra, ni las estadísticas que yo saque, ¿no? Realmente no dependen de eso. Si yo la corro este cuadrito donde estoy sacando mi muestra para sacar una climatología, lo corro 10 años, pues tampoco va a pasar mucho, ¿no? O sea, sí va a haber pequeñas diferencias, pero pues no realmente tan importantes. Pero ¿qué pasa si yo me voy a una parte donde la temperatura tiene una tendencia mucho más clara, ¿no? Supongan aquí o acá. Si ustedes se fijan, yo estoy mezclando aquí información que va desde estas temperaturas bajas hasta estas temperaturas muy altas. Si ustedes se fijan, en esta parte, mi rango de variabilidad estaba dado de los mínimos que están aquí hasta los máximos que están acá. Y si me muevo en el tiempo, básicamente, esos sí cambian un poquito, sí aumentan, pero no cambian mucho. Aquí cambian un montón, ¿no? Si ustedes ven el rango de aquí a acá y lo proyectan acá, pues estarían como de aquí hasta acá. ¿Qué es el efecto que nos preocupa aquí? Que por simplemente esta tendencia, por la existencia de esta tendencia, ustedes tendrían, si sacan, por ejemplo, la varianza, una varianza mucho más grande que la que habían encontrado acá o que la que habían encontrado acá. Pero esa varianza más grande es totalmente espuria, ¿no? Es causada por el movimiento en la media que yo no estoy tomando en cuenta, ¿no? Otra cosa que quiero que se den cuenta. Yo saco aquí, por ejemplo, la media o la desviación estándar, la varianza, lo que ustedes quieran. Si yo agarro un periodo de 50 años, me va a dar una cosa. Pero si yo agarro un periodo más corto, por ejemplo, de 30 años, va a depender de si agarro los últimos 30 años o agarro los 30 años que están al principio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que con cambio climático, pues mi descripción del clima va a depender de qué momento exactamente, qué periodo agarre yo de la muestra, ¿no? Y qué tan grande sea ese periodo. O sea, entonces ya no es una cosa que nos ayude a describir el clima de una manera tan transparente y limpia como era en este caso, ¿no? Esto es nada más para que tengan en cuenta que todo esto son aproximaciones y a veces no son tan buenas y son como estándares. Esto es lo que se usa también en los análisis de cambio climático, ¿no? Se ignora esto, pero yo quiero que sepan que pues existen estos problemas, ¿no? ¿Por qué quiero que sepan que existen estos problemas? Bueno, porque primero, aquí estamos hablando de la temperatura global. ¿Qué pasa si nos fuéramos a un mapa y estuviéramos viendo la temperatura en cada punto del mapa? Bueno, las tendencias, por ejemplo, en cada punto del mapa, no necesariamente van a ser idénticas del punto que está aquí al punto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en un mapa cuando hago una climatología? Pues quién sabe, ¿no? No está tan claro que sea la misma descripción, la descripción sea tan buena para acá como para otra región de aquí, o para acá arriba, o para acá, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, pues, las limitaciones del concepto de climatología. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta o algo, algún comentario. Carmela Sandoval, adelante. Sí, nada más para ver si me quedó claro. Entonces, la conclusión sería que el cambio va a depender de la información que utilicemos.
digamos, tu escenario puede depender de la información que estés utilizando, ¿no? Criterios como cuántos años escoges o qué periodo estás agarrando. Eso va a tener una influencia en qué tan representativa sea tu climatología. Nada más es simplemente para que lo tengan en mente. Normalmente esto se ignora, normalmente todo el mundo voltea para el otro lado, pero sí quería hacer este punto, ¿no? Una descripción de una climatología digamos, en un planeta o en una época estacionaria es algo mucho más precisa que lo que uno puede hacer cuando tiene una serie que es no estacionaria, ¿no? Y más les digo, si ustedes se fijan, imagínense que el punto de aquí se parece a esta tendencia, pero el punto de aquí arriba tiene una tendencia mucho más elevada. ¿Cómo se vería, por ejemplo, ustedes agarran este periodo? Ustedes están comparando, por ejemplo, nada más hablando de la media, ¿no? Supongan que ustedes sacan la media de este periodo que está en rojo. Veamos que la media a lo mejor estaría por aquí, ¿no? En 290 Kelvin, ¿no? Por ahí, échale. ¿Qué pasa si tengo una tendencia mucho mayor? ¿No? Que corresponde a lo mejor en otro punto en el planeta, ¿no? Pues realmente la tendencia, el valor de ese punto, el valor climatológico de ese punto en el espacio sería muy distinto, pero sería muy distinto también en el tipo, en el momento que estoy retratando, ¿no? Si yo saco aquí la media, a lo mejor el valor que yo agarré de 290 corresponde como al 2070. Si tengo una tendencia mucho más inclinada, mucho más marcada, a lo mejor esta climatología que yo podría medio pensar que me representa relativamente bien 2070, para una tendencia mayor pudiera ser el 2060, ¿no? Entonces en el mapa se mezclan varias cosas. No se claven mucho, pero sí quiero que tengan en cuenta este tipo de cosas, sobre todo para cuando después estemos hablando de los detalles o la precisión de los modelos o la precisión de nuestras estimaciones y todo esto. Hay que tener en cuenta que la precisión no es tan clara ni tan importante en este tipo de problemas. ¿Sí? Sí, de Bueno, acuerdo, gracias. gracias. Entonces, bueno, por qué es importante esto que les digo, ¿no? Si ustedes ven al IPCC desde hace muchísimos, yo creo que es el tercer reporte de evaluación o por ahí, pero esta gráfica sigue estando en todos los reportes del IPCC. Una de las preguntas es si se mueve la media, ¿no? Con cambio climático, es decir, la distribución se conserva exactamente igual, pero nada más se mueve la media. ¿Qué implicaciones tendría eso? Por ejemplo, ustedes están hablando de riesgo, les interesaría las colas, cómo cambian los riesgos en las colas, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no cambia la media y cambia la varianza, aumenta la varianza? Bueno, aquí también ustedes tendrían otro tipo de riesgo. Se fijan, si comparan el de arriba con el de en medio, pues aquí ustedes a lo mejor se podrían olvidar del riesgo, después del cambio, se podrían olvidar del riesgo de frío, ¿no? De eventos muy fríos. Sin embargo, su aumento en el riesgo en eventos de calor sería mucho mayor, ¿no? Y llegarían ustedes a partes donde pues no habían tenido, nunca habían visto un evento de calor tan grande como este, como lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en Antártida y lo que vimos el año pasado en algunos lugares de, por ejemplo, Canadá, ¿no? Entonces, aquí hay implicaciones muy distintas. Por ejemplo, ustedes son un tomador de decisiones, ¿no? Aquí uno tendría que mantenerse preparado para más eventos fríos y eventos muy, muy fríos que antes no se habían presentado, pero también para eventos muy calientes que nunca se habían presentado y eventos más comunes de los que ustedes ya habían visto, ¿no? Entonces, es muy importante cómo se interpretan estas series, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven la última, ¿qué pasa si aumenta la varianza y cambia la media? Bueno, son las tres posibilidades. Se reduce un poco el riesgo de frío, pero aumenta enormemente los riesgos por calor, ¿no? Entonces, si ustedes, dependiendo cómo traten esta no estacionariedad, pueden llegar a conclusiones muy distintas, ¿no? Pueden pasar de a lo mejor en la vida real, este era el caso, pueden pensar que están en este o en este otro. Y este es un ejemplo, si a alguien le interesa este artículo, bueno, ahondar más en este tema, les recomiendo este artículo que sacamos hace ya un montón de años, pero que precisamente habla sobre eso, cómo debo tratar las series de tiempo climáticas para poder hacer una mejor estimación del riesgo y que mis estimaciones de riesgo no reflejen más bien
un problema de cómo traté cómo no traté bien, digamos, la no estacionalidad en las series de temperatura, ¿no? O de precipitación. Entonces, si les interesa esto, les recomiendo que vean esto, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito más de los escenarios, qué tipo de problema estamos enfrentando, ¿no? Una de las cosas que primero, que a lo mejor se dice mucho, pero después de tantos años de estar en esto, me he dado cuenta que no puedes escatimar en decirlo y volverlo a decir y volverlo a decir, porque es un mensaje que a veces se nos olvida, ¿no? Las proyecciones de clima, ¿no?, de crecimiento económico y de los impactos potenciales del cambio climático son indicativas y los valores numéricos no deben de interpretarse con reserva. Es decir, andarse peleando por si el cambio en la temperatura en tal punto, no sé, por ejemplo en Veracruz, en algún lugar de Veracruz, para el 2100 es 2.33 o es 2.4, realmente no tiene importancia, ¿no? O estarse peleando de si es la pérdida en rendimientos de maíz es de 1% o 2%, pues tampoco tiene mucho caso estarse rompiendo la cabeza con este tipo de cosas. Básicamente los escenarios de clima nos sirven como para darnos una idea, un panorama general, pero no lo podemos interpretar a lo mejor como podremos interpretar un pronóstico para el día de mañana, ¿no? No podemos interpretarlo, no sé, como, por ejemplo, en alguna cosa, por decir financiero, ¿no? Que nos dicen, no, es que el precio de tal cosa, mañana la gasolina va a estar en 28 pesos, ¿no? No podemos tomarnos tan en serio los números, ¿no? Lo que tenemos que pensar es qué es el mensaje detrás de los números, no el valor preciso de los números, ¿no? Una cosa que también luego se vuelve un poco difícil es que hay que pensar no solo en el corto y mediano plazo, sino que hay que pensar en el largo plazo. Esto principalmente bueno, iba a decir principalmente para los tomadores de decisión, representa un gran problema, porque ellos están normalmente pensando, por ejemplo, en el tiempo, si son políticos, en el tiempo que están en la oficina, ¿no? En el cargo, ¿no? Y eso pues normalmente no pasa de 6 años, ¿no? Entonces, hablar del 2050 o 2100, pues es como a mí que me importa. Bueno, pues sí, sí te importa, porque en problemas como cambio climático, lo que hagamos ahorita tiene repercusiones que van en decenas o hasta centenares de años, ¿no? Entonces, las acciones de hoy sí importan en el largo plazo también, ¿no? Entonces, tenemos que considerar el largo plazo. Más, si uno hace, por ejemplo, una estimación de cuánto nos cuesta cambio climático, por ejemplo, cuánto nos puede costar a México cambio climático, y uno ve nada más de aquí al 2030 o 2050, pues nos va a salir mucho, en teoría nos saldría mucho más barato. Entonces estamos mal informando, ¿no? No le estamos dando al tomador de decisión todo el peso que tiene cambio climático, todo el impacto que tiene cambio climático sobre el país, ¿no? Por ejemplo, les digo, si uno está viendo, pues, la cantidad de especies que se van a perder de aquí al 2030, pues no van a ser tantas como las que se van a perder de aquí al 2100, ¿no? Y eso debería de tener un impacto en la toma de decisiones hoy, ¿no? Entonces, siempre tenemos que incluir, sí, el corto plazo y mediano, pero debemos siempre incluir el horizonte lejano. A todos nos incomoda, y además nos incomoda porque muchas de las metodologías que nos han enseñado en la escuela o que hemos ido aprendiendo, pues están pensadas más para corto o mediano plazo, ¿no? Entonces aquí es donde se vuelve un reto, y mucha gente pues trata de seguir aplicando lo mismo y ignorar el futuro. Pero eso, como les decía, tiene consecuencias en la toma de decisiones que uno en principio no querría, ¿no? Que es básicamente mal informarla, ¿no? Otra cosa, la utilidad de cualquier modelo que pretende simular sistemas complejos como el sistema clima, como nuestra sociedad, como nuestra economía, es principalmente heurística. ¿Qué quiere decir esto de heurística, no? Es decir, su valor es que aprendamos acerca del sistema, ¿no? Que podamos hacer experimentos de qué pasa si yo hago esto, ¿no? Y que nos permitan construir escenarios que permitan visualizar cómo ese sistema podría reaccionar ante una intervención o un estímulo externo, ¿no?
pero no no son modelos de pronóstico, no son modelos para saber qué es lo que va a ocurrir exactamente, sino básicamente son como provocaciones de, ok, mira, si estos escenarios se cumplen, si estas trayectorias de emisiones, etcétera, esto es cómo podría responder el sistema que tú estás viendo, ¿no? Y esto está muy ligado con el siguiente punto, ¿no? Todos los escenarios o proyecciones son condicionales en una gran cantidad de factores, tales como supuestos, parametrizaciones, simplificaciones, así como los datos, capacidades de modelación y conocimiento que están disponibles. No es lo mismo, en teoría, hacer una proyección de cómo vienen los próximos 30 años, por decir algo, utilizando un modelo de los años 80, un modelo de clima de los años 80, que un modelo de última generación de ahorita, ¿no? No es lo mismo lo que se entendía de la física del cambio climático hace 50 años o hace 80 años de lo que se entiende ahora, ¿no? No es lo mismo lo que se entiende ahora en cuestión de los impactos o las consecuencias del cambio climático de lo que se entendía a lo mejor hace 5 o 10 años, ¿no? Entonces, todas estas cosas van cambiando. Y, por ejemplo, si ustedes ven, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Cambio climático implica que en algunos lugares del país los rendimientos de maíz de temporal puedan reducirse hasta un 80%. Ok. Tengan en cuenta que esto está condicionado a muchas cosas. Es como si yo les digo, no sé, un profesor les dice, es que todos pueden sacar 10, ¿no? Ah, pues sí, ¿no? Pero eso quiere decir que está condicionado a un montón de cosas, que estudien, que saquen no sé qué, ¿no? O que uno se saque la lotería, pues sí, todos nos podemos sacar la lotería. Pero está condicionado a que tengamos la suerte que salgan los números que correctos en la secuencia correcta, ¿no? Hay un chorro de condicionantes, hay un chorro de supuestos detrás de las afirmaciones y hay un chorro de supuestos detrás de los escenarios que se nos presentan, ¿no? La incertidumbre es, digamos, yo diría que es la característica más importante en cambio climático. Es una característica central en cambio climático y hay distintos tipos de incertidumbres. Ahorita vamos a platicar un poco de eso. Los modelos de cambio climático no son, en general, predictivos. No queremos adivinar cuál es el verdadero valor que va a tomar, no sé, la temperatura, máxima en tal lugar, en tal momento, ¿no? No queremos saber el lugar, el valor preciso. No pretendemos que se vaya a calcular la evolución verdadera del sistema modelado. En cambio climático hablamos de escenarios, es decir, ¿qué pasaría si tales y tales, tales y tales supuestos se cumplen? ¿Cómo estaría mi sistema, ¿no? Básicamente. Más que verificación, evaluación más que verificación, lo que se puede hacer en cambio climático, ahorita vamos a hablar más de eso, pero verificar un escenario de cambio climático es muy complicado, ¿no? Lo que tendríamos que, y además es engañoso, lo que tendríamos que estar pensando es qué tan consistente es internamente y qué tan posible, qué tan plausible es que eso ocurra, ¿no? Bueno, incertidumbre y algunos de sus tipos. Si cualquier cosa me detienen, me preguntan lo que quieran, ¿eh? Incertidumbre de algunos tipos. Bueno, ¿qué es la incertidumbre? Pues bueno, es el estado de conocimiento incompleto que puede deberse a falta de información, a desacuerdo con respecto a lo que es conocido o conocible. Por ejemplo, si volvemos al caso más sencillo de, por ejemplo, una moneda, ¿no? Pues ustedes ya la caracterizaron, yo no les cambié la moneda, nadie les está haciendo truco con la moneda, pues va a haber incertidumbre sobre qué va a ser el resultado del próximo lanzamiento que hagan, ¿no? Puede ser Sol o puede ser Águila, ¿no? Pero digamos que ahí se limita la incertidumbre. Es una incertidumbre que se llama aleatoria. Yo ya tengo caracterizado, digamos, la distribución de probabilidades de los posibles estados del mundo que el lanzamiento de esa moneda va a llevar, ¿no? Ahí, digamos, esta es la incertidumbre más, eh, digamos, común, eh, a la que estamos más preparados, ¿no? Por ejemplo, básicamente los temas que vemos en estadística y la manera de calcular probabilidades y todo esto, asumen que lo que tenemos es una incertidumbre aleatoria, esta, ¿no?
¿Qué pasa cuando tenemos un conocimiento incompleto o existe ambigüedad? Eso ya es incertidumbre epistémica, es incertidumbre sobre el conocimiento, ¿no? Ahí me falta conocimiento. Por ejemplo, regresando al asunto de la moneda, pues, ¿qué pasa si ustedes ya caracterizaron una moneda, ya tienen su distribución de probabilidad, pero el que hace el lanzamiento soy yo? Y ustedes no saben si en el momento de hacer el lanzamiento les cambio la moneda. Bueno, ahí les falta a ustedes información, ¿no? Otra cosa que es, también puede ocurrir es la ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, sobre cuestiones, no sé, la guerra ahorita entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pues habrá gente que se dedica a esto o que tiene intereses metidos en esto que ya habrán hecho, pues, digamos, si quieren de manera subjetiva, pero digamos han hecho sus cálculos de qué tan probable es que Rusia gane o qué tan probable es que Rusia pierda, ¿no? Y existe ambigüedad dependiendo de la persona que esté pensando al respecto sobre esa distribución de probabilidades. ¿Qué tan probable es que uno gane o el otro pierda? Pues va a depender de, digamos, la información que tenga cada quien, ¿no? Y no hay una manera muy objetiva de, digamos, cancelar esas ambigüedades, ¿no? Cada quien tiene sus... Y aquí, por ejemplo, en cuestiones de clima, en un ratito vamos a hablar de lo que es la sensibilidad del clima, y cómo distintos métodos nos llevan a distintas distribuciones de probabilidad de la sensibilidad del clima, que es una estadística muy importante en cambio climático, ¿no? Es un parámetro muy importante en cambio climático. Y pues no hay manera de ponerse de acuerdo en cuál es la correcta, ¿no? Hay ambigüedad sobre este tipo de distribuciones. Y hay otra cosa que es los límites de lo conocible. Hay cosas que, pues a lo mejor es imposible que resolvamos o que sepamos, ¿no? Por ejemplo, en sistemas complejos o conducta humana hay una incertidumbre que va más allá de lo que podemos a lo mejor conocer, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar una sociedad ante tal? Pues está canijo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo va a reaccionar el sistema clima si pasamos, no sé, las 1500 partes por millón en CO2 en la atmósfera, en las concentraciones? Pues hay cosas que sabemos que no sabemos, ¿no? Y hay cosas que no sabemos que no sabemos. Ahorita les hablo un poco más de eso, ¿no? Pero dependiendo del tipo de incertidumbre, esto se puede representar de diversas maneras. Si tenemos, digamos, incertidumbre aleatoria, pues podemos muy fácilmente sacar una distribución, caracterizarlo con una distribución y pues, sacar la media, desviación estándar, densidad de probabilidad, un poco, digamos, como se hace con la parte que discutíamos al principio de una climatología. Si tenemos, digamos, un clima estacionario, pues podríamos hacer esto y sería, digamos, la incertidumbre de qué va a pasar el año que viene, pues sería aleatoria, sería esta incertidumbre que es pues, simplemente porque no podemos conocer exactamente el valor que sigue, pero no que tenga incertidumbre epistémica, etcétera, ¿no? Hay valoraciones cuantitativas que reflejen, por ejemplo, la apreciación de un equipo de expertos. Esto lo hace mucho el IPCC. Por ejemplo, cuando nos da estas cosas de very likely y confianza alta, ¿no? En sus afirmaciones, esto ya va más allá, por ejemplo, de la estadística frecuentista, de cuántas veces me salió este resultado contra cuántas veces me salió el resultado opuesto, ¿no? Esto ya tiene que ver con las opiniones, una cosa más de, pues si quieren, como tipo bayesiano, ¿no? Una combinación de ambos y también está la parte de escenarios. Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos es la incertidumbre, digamos, no se corta en pedacitos, sino que es un continuo, ¿no? Digamos, el grado de incertidumbre. Ignorancia total, pues desconocemos totalmente los riesgos, ¿no? Si ya reconocimos que no sabemos algo, pues entonces ya podemos tener algunas sospechas de cuál es el peligro y cuáles pudieran ser los resultados, aunque no los conocemos bien, ¿no? Pues de aquí ya ganamos algo de información, de información total a ignorancia reconocida. Después podemos pasar a incertidumbre de escenarios, conocemos los peligros y los posibles resultados, pero no podemos asignarles una probabilidad. Incertidumbre estadística o aleatoriedad, la que hablábamos hace un momento, ya conocemos todo, casi todo, ¿no? Conocemos el peligro, conocemos los posibles resultados y conocemos la distribución de probabilidad que los caracteriza. Y bueno, el determinismo puro, que eso pues, es muy raro en la vida real,
donde tenemos un conocimiento total, ¿no? Sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Y esto, digamos, es un lío cuando uno se comunica con tomadores de decisión en cambio climático, inclusive entre colegas, ¿no? Y básicamente es que muchos estamos preparados, nuestra educación, digamos, profesional, estaba más enfocada, por ejemplo, a este tipo de incertidumbre y de riesgo, ¿no? Digamos, la definición clásica de Moivre, que es, pues digamos, el riesgo es la probabilidad por la cantidad que puedo perder, ¿no? Pero lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Al analizar problemas más complejos y sistemas complejos, es que pues tenemos todo este rollo, ¿no? Y Rumsfeld, que fue secretario de Defensa, si mal no recuerdo, en Estados Unidos, cuando la guerra del Golfo y todo esto, pues nos dice, por ejemplo, nos hace una caracterización de esta flecha que tenemos aquí arriba, ¿no? Hay conocidos que conocemos, ¿no? Estas son cosas que sabemos, ¿no? Hay desconocimiento que sabemos que no conocemos, ¿no? Esto es que hay cosas que sabemos que no sabemos, ¿no? Pero también hay cosas que no sabemos, ¿no? Y estas son las cosas que no sabemos, ¿no? Es una que Cantinflas se sentiría muy orgulloso, pero que tiene realmente un componente de verdad muy importante. Y esto es claro en cambio climático. Hay cosas que ya sabemos de cambio climático, ¿no? Por ejemplo, la temperatura está aumentando, la temperatura, estos cambios en la temperatura, por ejemplo, global, a nivel regional también, se debe básicamente con una seguridad muy alta que es por intervención antropogénica. Ok, eso lo sabemos, ¿no? Sabemos que si esto sigue, vamos a tener más cambios en variables, en otras variables y, por ejemplo, en eventos extremos y que se abre la posibilidad de catástrofes climáticas. Bueno, sabemos que eso puede ocurrir, ¿no? A lo mejor ya no tenemos la probabilidad exacta ni el momento exacto en lo que eso podría ocurrir o qué es lo que lo dispararía, pero también sabemos que hay cosas que no sabemos, ¿no? No sabemos si el sistema clima puede, por ejemplo, cambiar de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio y traer características que no hemos experimentado nosotros y que no tenemos manera de aproximar, ¿no? Entonces, en cambio climático tenemos todo este rango de, salvo el determinismo puro, tenemos todo este rango de incertidumbre. Y lo que hemos tratado, lo que se trata de hacer en la ciencia, es pasar de la ignorancia a acercarnos lo más que se pueda a esta dirección, ¿no? A tener mejor caracterizado todo. Pero uno no puede olvidar que existe la incertidumbre, por ejemplo, epistémica, existe límites del conocimiento y etcétera, ¿no? Y eso nos lleva a que, pues, tener una definición muy clara, necesitamos tener una definición muy clara de predicción y una muy clara de escenario, ¿no? Predicción climática o pronóstico climático es el resultado de un intento de obtener, a partir de un estado particular del sistema climático, una estimación de la evolución real del clima en el futuro, por ejemplo, a escalas de tiempo estacionales, interanuales o decenales, ¿no? O, por ejemplo, el pronóstico del clima, como le dicen del clima, que no es el clima, ¿no? El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy o para mañana, ¿no? Ahí lo que queremos atinarle y vamos a decir si el pronóstico es bueno o es malo, dependiendo de si nos acercamos al valor real, a la evolución real que tuvo esa temperatura o la precipitación, etcétera, ¿no? Y esto tiene que ver con incertidumbre aleatoria, que está relacionado en los modelos con los estados iniciales que se usan para hacer estas predicciones climáticas, ¿no? En cambio, en un escenario es una descripción plausible de un futuro verosímil, o sea, no nos podemos inventar lo que sea, sino que tiene que ser algo posible y creíble, ¿no? Basada en un conjunto consistente, esto es una cosa muy importante, consistente y coherente de supuestos sobre las fuerzas determinantes, ¿no? Por ejemplo, evolución tecnológica, emisiones, precios, etcétera, ¿no? Y sobre sus interacciones más importantes. Aquí ya tenemos la incertidumbre epistémica que estábamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos, por ejemplo, cómo van a evolucionar los sistemas, por ejemplo, la sociedad, ¿no? ¿Cómo va a ir cambiando la sociedad? ¿Cómo va a ser la tecnología de aquí al año 2100? Ahí tenemos una incertidumbre que responde a nuestra incapacidad o falta de conocimiento sobre cómo puede evolucionar esto, ¿no? Entonces, esta es una diapositiva muy importante, ¿no? Que hay que entender con escenarios
que la ocurrencia de cualquier escenario particular es improbable. Si yo ahorita les presento un escenario de impactos económicos, un escenario de clima, uno agrícola, de agua, lo que ustedes quieran, lo más seguro es que ese escenario en particular no se vaya a cumplir, ¿no? Es muy improbable que se cumpla como está descrito, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, y esto a lo mejor los que han tomado clases de estadística, pues si por ejemplo ustedes tienen una distribución de probabilidades, ¿cuál es la probabilidad de un punto? Pues es la integral, ¿no? De la función de densidad, ¿no? Si yo escojo un punto, ¿cuál es el valor de esa integral? Es 0, ¿no? Entonces, realmente si yo agarro uno en particular, un escenario en particular, pues, ¿qué tan probable es que eso ocurra? Pues es básicamente imposible, casi imposible de que eso ocurra. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, más que como anécdota, como para pensar en que si yo voy a basar mis decisiones en un solo escenario, posiblemente estoy metiendo las 4 patas, ¿no? Porque seguramente eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra la parte del manejo de incertidumbre, que es fundamental en la parte, por ejemplo, de estimación de impactos, vulnerabilidad y adaptación, ¿no? ¿Qué es otra cosa importante? En los escenarios son autoconsistentes, posibles y comúnmente planean situaciones problemáticas o difíciles. Rara vez vamos a un escenario donde todo está bien, porque ese no sería un problema que nos preocupara y que le fuéramos a dedicar un esfuerzo considerable de tiempo, ¿no? Vamos a hacer escenarios sobre cuestiones que nos preocupan, ¿no? Son autoconsistentes, posibles y y posibles. Eso parece que a veces nos parece muy claro, ¿no? O sea, yo no le creería, yo no le debería creer a un escenario que está basado en un crecimiento, por ejemplo, muy fuerte en combustibles fósiles y que las emisiones de CO2 son muy pequeñitas. O sea, ya no es consistente, ¿no? A menos de que yo tenga ahí en ese escenario alguna tecnología que desconocemos, pues eso no es consistente, ¿no? Pero a veces se nos olvida. Casos de la vida real, por ejemplo, hay escenarios que se han usado en México, que por ejemplo te mezclan distintos modelos te dan por ejemplo una temperatura de acuerdo a un grupo de modelos y la precipitación que corresponde a ese mismo lugar y a ese mismo momento en el tiempo, con otros modelos de clima que tienen distinta física dentro de ellos, ¿no? Eso ya es inconsistente y eso ha ocurrido y ha sido, bueno, ha sido problemático, ¿no? Ha sido problemático, digamos, en la toma de decisiones en México, eso ha ocurrido, ¿no? Entonces, parece que la idea de que sean autoconsistentes y posibles, pues es muy clara, pero a veces ya digamos, en hacer las cosas, se nos olvida esta cosa, ¿no? Esta característica que tiene que tener. Su función es ayudar a pensar, anticipar cambios, preparar respuestas y propiciar estrategias robustas, ¿no? Otra vez, ¿no? No queremos, con un escenario, no intentamos decir qué es lo que va a pasar en el 2050 o en el 2100. Lo que queremos es si las emisiones van así, si el crecimiento socioeconómico va así, si distintas características van así, por ejemplo, los impactos por inundaciones serían 5 veces mayores que los que hay el día de hoy. Ok. No vamos a tratar de atinarle, ¿no? Sino simplemente es una provocación a que pensemos y que digamos, bueno, ok, si este fuera el caso, ¿cómo tendría yo que cambiar mi manera de vivir o mis decisiones para poderlo enfrentar de una manera más adecuada? Esta es otra cosa. Muchas veces los escenarios provocan que estos futuros no ocurran. Es decir, si nosotros, eso es lo que esperamos que ocurra, por ejemplo, en las negociaciones internacionales, ¿no? Vemos que, por ejemplo, las conferencias de las partes recogen el conocimiento científico producido por el IPCC o recogido por el IPCC y producido por muchísimos científicos en el planeta. Y la esperanza es que, dada esa información que la ciencia nos revela, les revela a los tomadores de decisión, pues seamos lo suficientemente inteligentes como para prevenir que esos resultados, digamos, dramáticos o resultados que no nos convienen, no ocurran, ¿no? Para evitar que ocurran. Bueno, esto ya lo veamos, están caracterizados por la incertidumbre epistémica. Y los escenarios en general se han usado en distintos contextos: militar, empresarial, cambio climático, vida diaria.
si ustedes se ponen a ver la historia, pues el uso de escenarios como los que ahora se adoptaron en cambio climático, pues se llevan haciendo por ejemplo, en cuestiones militares, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y evidentemente, pues, por ejemplo, en cuestiones militares, pues la incertidumbre epistémica es muy grande, ¿no? ¿Qué pasa si invado tal país? ¿Qué pasa si hay guerra con tal o cual? Pues uno no tiene ni estadísticas como para decir, es que en las últimas 300 guerras, lo que ha ocurrido es que si invaden ahí, este es el resultado, entonces la probabilidad de que me salga bien es tanto. No tiene sentido plantearlo así, ¿no? Por la incertidumbre epistémica, porque las condiciones cambian, etcétera, ¿no? Entonces, en la guerra, en la parte militar, se usa mucho el uso de escenarios, que es si esto y esto y esto, bajo estos y estos supuestos, ¿qué podría ocurrir si tal? ¿No? En el contexto empresarial, una de las empresas que más desarrolló y que tuvo una importantísima ventaja en los años 70 por el uso de escenarios fue Shell, por ejemplo, la compañía petrolera. Le puso una paliza a los competidores por el uso de escenarios, ¿no? Adelantaron, por ejemplo, seguramente ustedes no se acuerdan, pero en los 70 hubo una crisis en el petróleo muy grande, una crisis en los precios del petróleo muy grande. Pues este uso de escenarios pues, les dio una ventaja muy importante. Pudieron reaccionar de una manera mucho más adecuada que otras empresas. En cambio climático, y bueno, en vida diaria, pues ustedes lo manejan también. Por ejemplo, una de las cosas que cuando ustedes hablan con tomadores de decisiones sobre cambio climático es, ¿y yo qué hago con estos escenarios que me dicen que a lo mejor puede aumentar la precipitación 50% o puede disminuir 50%? No me están dando información, no sé qué hacer con esto. Bueno, la verdad es que en la vida diaria nosotros manejamos un montón de incertidumbres de todos tipos. Y una cosa muy importante es la incertidumbre epistémica, donde no tenemos información sobre lo que va a ocurrir. Todas las decisiones que ustedes hacen en un día pues están enfrentando a incertidumbre epistémica, si se ponen a pensarle un poquito. A ver, bueno, ok, los escenarios como para... Carmela, adelante. Sí, perdón, tengo una pregunta respecto a los escenarios futuros que menciona. ¿Qué pasan con los escenarios pasados, cuando ya ocurrieron estos eventos, cuando pueden ser base para tomar decisiones por los escenarios pasados, digamos? Bueno, depende a qué te refieras con escenarios. Si es, por ejemplo, como a veces se dice backcasting en vez de forecasting, hacer pronóstico para adelante es hacer pronóstico para atrás. Pues ahí sí es como para checar, por ejemplo, que también lo hace tal modelo, que también, que tan adecuado es la estructura del modelo o los supuestos del modelo, ¿no? Pero, por ejemplo, si son escenarios para el pasado, pues también uno de los usos es explorar pues, evoluciones distintas a las que ocurrieron, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si no hubiera habido emisiones antropogénicas de cambio climático? Y eso, por ejemplo, este tipo de escenarios son fundamentales en los estudios de atribución de cambio climático, que es decir, la temperatura, por ejemplo, ha aumentado, bueno, ¿qué tanto se debe a los factores antropogénicos y qué tanto a los naturales? Pues para analizar eso yo puedo diseñar, inventar un escenario al pasado que no tuviéramos, por ejemplo, las emisiones industriales o de agricultura de los humanos, ¿no? Y entonces creo una realidad que no ocurrió y la comparo con la que se ocurrió, ¿no? Ese es otro uso. No sé si iba por ahí tu pregunta. Sí, sí, ya respondió mi pregunta. Sí, gracias. Gracias. Bueno, esto es de Judith Curry, que es una investigadora muy importante en cambio climático y siempre se ha caracterizado por tener opiniones que a veces no sientan muy bien en la comunidad de clima, ¿no? Pero pues es muy buena y se la tienen que aguantar, ¿no? Los escenarios son provocativos y posibles, digamos, recuentos de cómo podría ocurrir el futuro, ¿no? El propósito, esto es súper importante, no es identificar cuál es el futuro más probable. Eso es imposible, no tenemos una
bola de cristal como para adivinar ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí nos sirve para crear un mapa de la incertidumbre y de las fuerzas que están moviéndonos hacia el futuro, ¿no? Hacia ese futuro desconocido. Esto es fundamental, ¿no? Los escenarios ayudan a a los tomadores de decisiones a ordenar y a tener un marco para pensar sobre el largo plazo, mientras que les da herramientas y confianza para tomar decisiones en el corto plazo. Otra vez lo que ya hemos platicado. Las decisiones, por ejemplo, en cambio climático, de corto plazo, las decisiones de corto plazo tienen unas influencias en el sistema clima en el largo plazo, ¿no? Entonces, no se pueden desconectar estas dos, digamos, partes del problema. Y aquí, bueno, aquí les voy a platicar de varias cosas. Esta lámina está muy cargada de información, pero la primera cosa que quiero que noten es que desde el punto de vista de nosotros que estamos viendo escenarios para la toma de decisiones, por ejemplo, para ver impactos, para ver adaptación, etcétera, tenemos que considerar el problema como un todo. O sea, tenemos que verlo como una cadena de escenarios, una cadena de procesos que me van a llevar a producir información para la toma de decisiones, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, los escenarios de cambio climático, estos del IPCC, los escenarios de clima, pues se basan en un principio de de la creación de distintas trayectorias de desarrollo de la sociedad. O sea, imagínense el problema que es, imagínense ahorita que ustedes tuvieran que decir qué es lo que va a pasar en los próximos 100 años, cómo va a estar la tecnología en los próximos 100 años. Imagínense el caso, digamos, un caso opuesto. Imagínense que ustedes hubieran vivido en el año 1900 y hubieran tenido que imaginarse cómo iba a ocurrir el siglo pasado. No. Imagínense que ustedes estaban ahí, que estaban viviendo en el mundo de 1900 y les piden hacer un escenario de la población, de la tecnología, de la parte política, de la parte de cómo va a estar la alimentación, el nivel educativo, etcétera, etcétera, desde 1900 a, por ejemplo, el año 2020 hasta ahora, póngale. Está canijo, ¿no? Es realmente un problemón. Y bueno, de ahí parte los escenarios del cambio climático, de que grupos de personas especializadas se pusieron a pensar y a poner, ya no solo en pensar, o sea, crean primero una narrativa de cómo podría ir el mundo bajo distintos supuestos, y luego esa narrativa la tienen que cuantificar con modelos, ahorita vamos a hablar un poco, pero con modelos integrados o algún tipo de modelo. Y entonces esos futuros de cómo va la sociedad, la tecnología, etcétera, implican ciertos escenarios de emisiones, ¿no? Y esos escenarios de emisiones entran en un modelo de clima, ¿no? Y el modelo de clima nos da a lo mejor un resultado demasiado grueso como para lo que yo necesito en mis impactos, y a lo mejor me voy por un escenario regional que me haga, digamos, una proyección del clima, pero con una resolución espacial mucho más fina que me permita ver el problema que yo quería ver, ¿no? Y de ahí me voy a un modelo de impacto. O sea, todo esto me va a llevar a un escenario que voy a meter en un modelo de impacto que también tiene que considerar las condiciones socioeconómicas que se van a dar en el futuro. O sea, recoge también lo que está acá, ¿no? Entonces tengo yo mi modelo de impacto, saco los impactos locales y esto se lo pasamos a la parte de respuestas de adaptación o se lo pasamos a los tomadores de decisión. Esto es lo que antes se llamaba la cascada de incertidumbre, que es, bueno, tenemos un cierto nivel de incertidumbre de cómo va a cambiar el planeta, cómo va a evolucionar, digamos, la sociedad global, ¿no? Y las sociedades regionales, ¿no? En general. Entonces, eso me va a crear otra incertidumbre, que es la de las emisiones, ¿no? El proceso de emisiones tiene su propia incertidumbre, pero ya incluye el paso anterior. Y así nos vamos. Entonces, la cascada de incertidumbres, la incertidumbre se va haciendo cada vez más grande en cada paso que vamos dando. Y aquí yo quiero hacerles notar una cosa que me parece importante, que es, ok, si ustedes se ponen a ver estos modelos,
digo, son complicados y lo que quieran. Tienen aquí, por ejemplo, a lo mejor en la parte económica tienen modelos de equilibrio general o tienen cosas de estas para cuantificar las narrativas y todo esto. Pero, digamos, la complejidad es media o baja, ¿no? Dependiendo. Y si nos vamos un poquito antes a las narrativas, pues ahí ya ni siquiera podemos cuantificar qué nivel de complejidad tiene la narrativa que se inventaron sobre cómo podría evolucionar el planeta, ¿no? La sociedad. Ok, esto es una complejidad en modelación, digamos, media-baja. Digamos, a la parte de los modelos de clima, tienen una complejidad de modelación muy alta o muy, muy, muy alta, ¿no? Estas cosas a lo mejor tardan meses en producir una sola corrida. Luego pasamos a la parte de los impactos y adaptación y vulnerabilidad de todo esto y toma de decisiones. Aquí la complejidad de modelación vuelve a bajar y es muy dispar, ¿no? El modelo de impacto puede ser una regresión, ¿no? Puede ser simplemente una regresión, ¿no? No tiene una complejidad, digamos, es un modelo muy abstracto, muy sintético del problema, ¿no? Y luego, por ejemplo, las medidas de adaptación, si es que se modelan, pues la modelación normalmente es muy básica, o pues son básicamente yo creo que, o con ciertos argumentos, se sostiene con argumentación, pero digamos, aquí el nivel de modelación baja otra vez muy grande. Y la toma de decisiones en general, pues ustedes díganme el nivel de complejidad que a veces vemos en la toma de decisiones, ¿no? Pues ahí se va, ¿no? Pues hacemos eso, ¿no? Entonces, yo lo que quiero que noten aquí es que, dadas las diferencias en complejidad, quiero que piensen si vale la pena gastarse mucha pólvora en alguna de estas partes en particular. Normalmente, les digo, esto es un nivel de complejidad muy bajo, aquí es muy alto y luego aquí es muy bajo, ¿no? Otra vez. Entonces, piénsenlo como si estuvieran construyendo una computadora. Están metiéndole una tarjeta madre a todo dar, tienen una tarjeta de video a todo dar, está súper así, súper bien hecha, y luego le ponen una memoria RAM de 1 mega. Ya valió, ¿no? Digamos, el nivel de complejidad o el nivel de la capacidad de esa computadora va a estar determinada por el eslabón más débil. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Entonces sí está muy bien, pues agarremos las corridas más modernas, más comprensivas, etcétera, que haya disponibles, pero estén conscientes de que la complejidad, el nivel de complejidad de esto, de todo el producto que ustedes van a generar va a estar determinado por su eslabón más débil, ¿no? La parte más débil. Entonces, a veces, pensando en eso y pensando en la parte de incertidumbre, a lo mejor conviene simplificar, estandarizar un poco el nivel de complejidad y abarcar más de la incertidumbre, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar un poco de esto, ¿no? Bueno, aquí nada más lo que ya les dije. Pero es un problema integral, ¿no? Los niveles de complejidad de modelación son muy desiguales y todos dependen del anterior, o sea, de la complejidad de acá o lo que tan realista va a ser lo que salga del modelo de clima, depende de qué tan realista es esto, ¿no? Bueno, y aquí hay también, bueno, aprovecho para comentarles, ¿no? Luego resulta, si ustedes se meten a cambio climático, una de las cosas que la gente pide normalmente a los que hacemos escenarios es, quiero una resolución de 300 metros, ¿no? Por ejemplo, o de 1 kilómetro, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, vamos a pensarle, y esto creo que es importante, no solo en este sentido, sino que lo pensemos en muchas cosas, ¿no? A ver, llevamos que unos entre 8,000 y 12,000 años, digamos, de civilización, desde que se hicieron las primeras ciudades y todo esto, ¿no? ¿Qué información climática hemos tenido durante todos estos 8,000 o 12,000 años? Bueno, ha ido mejorando, nuestra cobertura de estaciones meteorológicas aumentó, luego disminuyó de una manera impresionante, pero pues en ningún momento estos 8,000 o 12,000 años hemos necesitado información climática a 300 metros por 300 metros o 1 kilómetro. No, nunca, jamás, nunca ha pasado. Nadie ha hecho eso, ¿no? Entonces, no deja de ser curioso que ahora que estamos enfrentando mayor incertidumbre en cuestiones climáticas que nunca en la historia de nuestra civilización, es ahora cuando se hace un esfuerzo para tener mayor detalle.
Entonces ahí como que hay una cosa que como que no checa muy bien, ¿no? Si una cosa es muy incierta, ¿no? Y nos da un rango de posibilidades enorme, pues gastar mucho en detallitos a lo mejor no es tan buena idea, ¿no? A lo mejor darnos una idea general o varias ideas generales, un panorama general de lo que puede ocurrir, resulta mucho más valioso, ¿no? Y bueno, aquí les voy a describir, si tienen alguna duda, algún comentario, adelante. Les voy a describir cómo se hizo muy rápido, cómo es esto de los escenarios de emisiones y de dónde viene todo esto. Ha habido dos tipos de manera de hacer estos escenarios como comprensivos, consistentes, autoconsistentes y coherentes. Uno es empezar con la población, el PIB, la tecnología, como se los describí, que eso ha pasado hasta el cuarto reporte de evaluación, así fue. Y de ahí a las emisiones, a las concentraciones, al forzamiento radiativo, a cómo responde el sistema climático, ¿no? Y a partir del quinto reporte, lo que se hizo fue, ¿sabes qué? Vamos a ver qué forzamiento radiativo, que es una medida del desbalance de energía del planeta causado por la intervención humana, bueno, en este caso, ¿cuáles son creíbles? ¿Qué podría ocurrir? Entonces tienen, por ejemplo, líneas de cómo iba a cambiar el forzamiento radiativo y de ahí se van para atrás y se van para adelante, hacia el clima y para atrás hacia qué concentraciones, emisiones, población, Producto Interno Bruto y tecnología sería consistente con eso. Eso se hace con modelos de evaluación integrada. Es un modelo de evaluación integrada, pues es un trabuco con unas simplificaciones muy grandes que tiene, por ejemplo, modelan la población, la economía, la tecnología, cómo se usa la energía, la agricultura, cómo está, la interacción, por ejemplo, entre el sistema Tierra y estos sistema humano, a través de emisiones, cambios de suelo, impactos ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos modelos, haciendo simplificaciones muy importantes, realmente intentan cubrir todo el problema. Y de ahí es donde salen estos escenarios de emisiones y todo esto, ¿no? Bueno, aquí me lo salto, pero hay distintas trayectorias y lo único que quería ver que vieran aquí es qué tan complicados las historias detrás de los escenarios y por qué hay que tener cuidado con cómo se mezclan y todo esto, ¿no? Vienen supuestos sobre hasta las tasas de analfabetismo que van a tener bajo distintos escenarios, la urbanización, etcétera, etcétera, la desigualdad, etcétera. Y bueno, esto se los dejo para que lo vean después. Lo que se ha planteado, por ejemplo, son 5 tipos de desarrollo socioeconómico, desde un desarrollo sustentable rápido, algo que se parece a un escenario un poco caótico con el que vivimos, ¿no? Con poca cooperación, o un escenario, por ejemplo, muy avanzado en tecnología, pero muy basado en combustibles fósiles, un mundo muy rico, pero con impactos de clima muy importantes. Y aquí, bueno, son los escenarios de emisiones, ¿no? El RCP 8.5, el 6, el 4.5 y el 2.6, y esto se refiere a los niveles de forzamiento radiativo que se alcanzarían, ¿no? A mayor calentamiento a menor calentamiento. Este de aquí, el 2.6, se parece a que se cumpliera el Acuerdo de París, ¿no? Mantenernos por abajo de los 2 grados. Estos se parecen un poco a distintos, pues digamos, realizaciones de las negociaciones que estamos ahorita. Y este es un escenario donde quemamos todos los combustibles fósiles que tenemos, a los que tenemos acceso básicamente, ¿no? Es un escenario de emisiones muy alto. Y bueno, estos escenarios llevan a futuros muy distintos. Y bueno, aquí hablemos un poquito de los modelos de clima, ¿no? Porque la parte del escenario estoy seguro que muchos de ustedes y yo también, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de escenarios de cambio climático, lo primero que pensamos es en escenarios de clima, no escenarios de población o lo que sea. Entonces, bueno, aquí simplemente es para recordarles que además de los modelos que están en el CEMIP 6, ejercicio de comparación de modelos acoplados, que se llama CEMIP 6, la versión 6, hay otro tipo de modelos, ¿no? Por ejemplo, aquí están los modelos más avanzados, mayor complejidad y que que abarcan más aspectos, más componentes. Tienen ustedes, por ejemplo, los modelos del sistema Tierra, los modelos de circulación general de atmósfera océano acoplado,
Tienen los modelos de complejidad intermedia del sistema Tierra, los modelos de cajas y los modelos de balance de energía, ¿no? Lo que quiero que noten aquí, bueno, es que para lo que nosotros vamos a hacer, para la, digamos, la parte de ayudar a los tomadores de decisiones y para evaluar riesgos y impactos, no necesariamente nos tenemos que quedar en los modelos más complicados. Hay cosas que los modelos más sencillos nos pueden dar ciertas, ¿cómo se llama esto en español? Insights, ciertos, bueno, ciertas, oh, se me fue la palabra en español, pero bueno, nos pueden dar información que estos modelos no podrían por el nivel de complejidad, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, abordar los problemas de la generación de escenarios de una manera probabilística. Aquí difícilmente voy a poder correr 1000 veces un modelo de circulación general, ¿no? Por la complejidad y los costos computacionales. También aquí es importante que vean cómo se han incorporado distintos procesos y cuándo se han incorporado distintos procesos en los modelos de clima. Si se fijan, muchos de estos desarrollos son muy recientes, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando también su complejidad, digamos, en términos de su resolución espacial. Aquí nada más me quedé en el cuarto reporte de evaluación. Ahorita estamos, más o menos se ha mantenido relativamente parecido, se ha mejorado, pero no como del primero al cuarto, ¿no? Y el número de procesos que consideran. Entonces, bueno, aquí alguien puso algo. Ah, revelaciones. Gracias, Ricardo. Y aquí, por ejemplo, vamos a hablar de dos cantidades que son muy citadas en cambio climático. Una de ellas es la respuesta transiente del clima y la sensibilidad del clima, ¿no? Entonces, bueno, la manera creo que más fácil de explicar esto es con un modelo de clima de dos compartimentos que está representado en esta figura. Entonces, bueno, ustedes aquí tienen la radiación de onda corta que viene del Sol, parte se refleja, esto básicamente representa el efecto invernadero, parte se refleja, parte de esta energía se regresa como de onda larga, hay un forzamiento que va a cambiar el clima, ¿no? Y hay ajustes, digamos, en la radiación de onda corta y onda larga. Pero tienen ustedes una capa, digamos, que está, una caja, digamos, que está representada por la atmósfera y por la parte superficial del océano. Esto responde muy rápido a los cambios en este forzamiento. Si nosotros ponemos más gases de efecto invernadero, aumenta el forzamiento y la temperatura en estas dos capas cambia muy rápido. Si ustedes se fijan, aquí está la ecuación. El cambio en la temperatura en el tiempo T es una función de un parámetro que es la respuesta transiente del clima que multiplica el forzamiento. Es decir, aquí no ven ustedes un delay, un retraso, ¿no? No es que esto es lo que pasó hace 20 años y es ahora, la temperatura ahorita, sino que van de la manita. Esta cosa responde mucho más rápido, digamos, no es instantáneo, pero responde mucho más rápido que cuando uno considera ya el intercambio con la otra caja, que es el océano profundo, que tiene una capacidad de absorber calor muy importante y un tiempo de respuesta muy largo, ¿no? Y eso nos lleva a la segunda parte, la sensibilidad del clima. Cuando todos estos intercambios y retroalimentaciones del sistema ya ocurren, podemos ver lo que es la sensibilidad del clima. ¿Qué es la sensibilidad del clima? Supongo que ustedes, la definición clásica es que se duplican las concentraciones atmosféricas de CO2, ¿no? Y entonces la sensibilidad del clima es qué temperatura de equilibrio se va a alcanzar en el largo plazo cuando ya ocurrieron todas estas retroalimentaciones e intercambios. Entonces, esta es, digamos, la respuesta de largo plazo y esta es una respuesta de corto plazo de la capa. Bueno, es muy importante esto porque la sensibilidad del clima, porque nos dice pues en qué tamaño de problema nos estamos metiendo si aumentamos las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Nos da una primera idea del tamaño del problema. Y la traigo a colación porque ya habíamos platicado del problema de la ambigüedad en distribuciones, de la incertidumbre epistémica y todo esto. Entonces, aquí tienen
cuál es la sensibilidad, las densidades de probabilidad de la sensibilidad del clima, de distintos estudios. Algunos de ellos sacan esta sensibilidad o la obtienen a través de estudios paleoclimáticos, es decir, viendo al pasado, otras viendo al presente, las bases de datos observadas, y otras basadas en modelos. Y ustedes pueden ver que pues no hay un acuerdo muy grande, ¿no? O sea, hay realmente ambigüedad en las distribuciones de probabilidad, ¿no? Y que va casi desde 1 grado o menos de 1 grado, la respuesta del sistema estimada aquí, hasta más de 10 grados, ¿no? Lo cual les da una idea de la incertidumbre que tiene el problema de andar viendo cómo va a cambiar el clima, ¿no? Cualquier duda me dicen, ¿eh? Y durante un buen rato, digamos que las estimaciones de la sensibilidad del clima se habían mantenido realmente estables, como por 40 años. Se decía que pues, el valor central, el valor más probable, digamos, es 3 grados. Es decir, si doblamos las concentraciones de CO2 en la atmósfera, la temperatura de equilibrio, el cambio en la temperatura de equilibrio iba a ser de 3 grados. Y, digamos, con un rango de incertidumbre de 1.5 a 4.5 grados. Las nuevas simulaciones del CEMIP6, los nuevos modelos de clima, nos dicen que el rango es bastante mayor. Ustedes pueden ver aquí arriba, en el CEMIP6, el rango de la sensibilidad del clima es de 1.8, es decir, un poquito más alto que el anterior, a 5.6, mucho más alto que 4.5 grados. Aunque digamos, el valor más probable o el valor medio de esto se mantuvo más o menos igual. Pero, digamos, esto ilustra cómo va cambiando nuestro conocimiento y la capacidad que tenemos para ver la incertidumbre en cambio climático, ¿no? Por eso, entre otras cosas, por eso cada vez que salen nuevas corridas, por ejemplo, del CEMIP 5, ahora salió el CEMIP 6, todo el mundo nos cambiamos a esos escenarios. Y si ustedes quieren publicar algo, pues más les vale que utilicen los escenarios del CEMIP 6, porque si no están usando conocimiento viejo, ¿no? Y bueno, pues ustedes aquí para distintos modelos del CEMIP 6 pueden ver la sensibilidad del clima y qué tan variable resulta, ¿no? Hay escenarios, hay modelos como que me parece que es canadiense, 5.6 grados, mientras que hay otros modelos como que me parece que es francés, 1.8, ¿no? Entonces hay una incertidumbre en cuál es el correcto, pues quién sabe, porque no sabemos, no conocemos la sensibilidad del clima real, ¿no? Entonces no podemos decir que este está mal o este está mal, no se sabe, ¿no? Una razón más para considerar más modelos, ¿no? Y además, bueno, que está el lado humano, que los modeladores de clima, por ejemplo, si su modelo tiene una sensibilidad, una respuesta al forzamiento muy grande, pues lo que han estado haciendo durante los ejercicios anteriores es quitarle factores, o sea, quitarle forzamiento. A lo mejor no incluyen cierto forzamiento positivo para que los resultados, digamos, la temperatura que están obteniendo sea consistente con los otros. Entonces, digo, esto se supone que ya no ocurre en el CEMIP 6, ¿no? Esto es el CEMIP del CEMIP 3, pero pues por ahí está, ¿no? O sea, que hay una relación de la gente en los modeladores de pronto hacen sintonizaciones de modelo para que el resultado sea el que debe de ser de una manera un poco transparente, ¿no? Supone que ahora ya no lo están haciendo, pero sí lo hicieron. Entonces, bueno, nada más, ya hablamos de la incertidumbre y de la incertidumbre en la sensibilidad del clima, ya vimos que puede ser casi de 11 grados, pero acuérdense que está, digamos, la cascada de incertidumbre, ¿no? Si ustedes van acumulando la incertidumbre, pues es enorme, ¿no? Entonces, tratar de ignorar la incertidumbre o de presentar un escenario muy detallado o que parezca casi pronóstico es un despropósito, ¿no? En cambio climático. Lo que a uno le gustaría es, por ejemplo, considerar las distintas incertidumbres, por ejemplo, aquí en los escenarios de emisiones,
en los modelos de clima, en las condiciones iniciales, ahorita vamos a hablar un poco de esto, los métodos que se usen para hacer downscaling, los modelos de impacto, etcétera, etcétera, para que ustedes puedan llegar a presentarle al tomador de decisiones algo que no sea un punto, sino que le dé una idea de pues, qué es lo que podría ocurrir. Acuérdense, esa es básicamente para lo que queremos los escenarios. Y a veces ustedes pueden tener pues, una incertidumbre enorme, como lo que vemos aquí, pero eso es preferible a que ustedes le den un resultado muy detallado a alguien que a lo mejor está aquí. Ustedes no van a saber en qué parte de la distribución final está, si está aquí, si está acá, o si es un valor, digamos, medio, ¿no? En esta distribución. ¿Sí? Entonces es muy importante, la incertidumbre es fundamental en la evaluación de impactos de cambio climático, sobre todo para no malinformar a los tomadores de decisión, hay que conservarla, ¿no? Y bueno, esto otra vez es esta investigadora muy poco popular a veces con los de clima, pero que tiene toda la razón. Y es reafirmando lo que les decía, ¿no? Modelos de circulación general, los más complejos que tenemos, la mejor representación del clima que tenemos acceso ahorita, del sistema clima, no necesariamente es la mejor manera para hacer los estudios de impacto y para generar los escenarios regionales. Esto depende del problema que ustedes van a abordar. Y bueno, aquí nos da unas razones para decir que no necesariamente es la mejor manera, ¿no? Pues no pueden simular muy bien la variabilidad interna del sistema clima. Son muy caros computacionalmente. Esta yo creo que es la principal desventaja. Bueno, tienen un desempeño bastante maletón, dependiendo de la variable, para simular el clima en escalas regionales. Y, por ejemplo, si uno le mete mucho a hacerlos más detallados usando downscaling, reducción de escala estadístico dinámico, pues el valor agregado que le vamos a meter no es para tanto, ¿no? Bueno, les platico muy rápido de downscaling, reducción de escala, ¿no? Ustedes a lo mejor tienen una salida de un modelo que les parece muy burda, muy gruesa para el problema que ustedes quieran ver, ¿no? A lo mejor quieren ver, por ejemplo, la producción de maíz en Tlaxcala. Bueno, pues a lo mejor un cuadro de estos es demasiado grueso para ver Tlaxcala o el punto en Tlaxcala donde ustedes están haciendo el estudio, ¿no? Entonces hay métodos para pasar a una resolución más fina, ¿no? Y pues hay métodos estadísticos, que es básicamente usar regresiones u otro tipo de métodos para relacionar lo que pasa en la gran escala con lo que pasa en el punto, en el espacio donde ustedes quieren hacer la proyección. También hay métodos físicos, que son modelos regionales de clima, que básicamente son interpoladores físicos que incorporan algunos procesos que no están, procesos atmosféricos de esa escala que no están en el modelo, digamos, global, ¿no? Y pueden incorporar también la topografía, alta resolución y características locales, ¿no? Entonces, bueno, downscaling dinámico, básicamente, el modelo global dice qué pasa en la región en general, en la región grande, y el modelo regional lo que hace es, dadas estas condiciones globales, o más, digamos, de un área más grande, qué pasa en los puntos de malla estos que quiero, en una resolución mucho más fina, ¿no? Y entonces eso es básicamente de lo que se trata. Las ventajas es que son físicamente consistentes, se guarda consistencia, y están basados en principios físicos fundamentales, ¿no? Las ventajas es que si el modelo original tiene un sesgo, es decir, no está correcto en algún sentido, eso pues sigue pasando con los resultados ya con reducción de escala. Y el otro es que es muy caro computacionalmente y técnicamente. O sea, esto no es algo que me baje yo de internet y lo corro en una semana, ya lo aprendí y ya estoy haciéndolo. No, ¿no? Digamos, técnicamente y computacionalmente muy demandante. Y tenemos otro problema. ¿Qué pasa? Hablamos que una de las ventajas es incorporar los factores locales. Bueno, si por ejemplo yo estuviera viendo ciudades, que es un tema muy importante en cambio climático, pues los factores locales serían uno muy importante, es por ejemplo el cambio de uso del suelo. ¿Por qué? Porque ese tiene un efecto, por ejemplo el efecto de la isla de calor,
en donde hay un calentamiento, un cambio climático a nivel local por la urbanización. Entonces, si yo quiero incorporar eso, yo tendría que hacer mis escenarios de cómo va a cambiar los factores locales. Es decir, por ejemplo, en este caso, cómo cambiaría la urbanización o cómo la deforestación, etcétera, etcétera, para que realmente valiera la pena meterlo en un modelo de clima, ¿no? En un modelo para hacer un downscaling regional. Si no, estoy dejando fijo las condiciones durante, por ejemplo, todo el siglo, las condiciones locales, y precisamente el modelo que estoy usando es para ver cómo afectan las condiciones locales al clima local, ¿no? Entonces, como que uno pierde un poco el sentido de para qué, ¿no? Downscaling estadístico basado en relaciones empíricas, es decir, esto, por ejemplo, son puros modelos estadísticos, principalmente regresiones, a veces métodos como de machine learning y todo este tipo de cosas. Y la idea es hacer una relación entre la variable de gran escala que nos puede dar el modelo de clima y la variable que tengo yo, por ejemplo, mi estación de temperatura en Tacubaya, ¿no? Entonces saco una relación de eso durante el periodo observado. El modelo de clima me dice que en la gran escala la temperatura o la variable que yo tenga ahí va a cambiar tanto por ciento en tantos grados, y entonces yo con esta regresión lo proyecto ese cambio a la escala local, ¿no? Básicamente eso es la regresión estadística, digo, el downscaling estadístico, ¿no? Y se basa en eso. O sea, Y es la temperatura, por ejemplo, la variable climática local, que es una función del cambio en la escala más grande de los factores locales y de los factores globales, ¿no? Pero en la práctica, lo único que se conserva son los factores de gran escala. Entonces, hay una relación entre la temperatura o la precipitación o lo que ustedes quieran localmente contra alguna variable digamos, de gran escala, ¿no? Por ejemplo, agarrar un área que comprende todo el país o un dominio que comprende tal región, ¿no? Mucho más grande que el punto que yo estoy tocando, ¿no? Y tiene bastantes supuestos. Aquí no me voy a detener mucho, les dejo la presentación si ustedes lo quieren ver, pero digamos que hay muchos supuestos que se deben de cumplir para que esto sea valioso, y muchos de ellos, a veces, muchos de ellos no hay una manera muy clara de cómo se evalúan, ¿no? Debe existir un mecanismo físico claro que soporte la relación entre las variables de escala local y de gran escala y local, ¿no? Así, si yo estoy correlacionando cosas que no tienen que ver, pues mis resultados van a ser una porquería, ¿no? Los predictores utilizados, pues estaría bien que el modelo de clima que voy a usar para proyectarlos al futuro los pueda proyectar de una manera satisfactoria, que sea realista. Si no, si el modelo está proyectando mal la gran escala, pues yo voy a hacer el downscaling y voy a tener una cosa que nada más va a hacer más fino el error que ya viene del modelo, ¿no? Se asume que las relaciones no cambian entre la variable de pequeña escala y de gran escala, es decir, que la relación es estacionaria, es muy difícil de probar que se mantiene, ¿no? Y si no se mantiene, pues lo que vamos a hacer es proyectar a lo tonto, ¿no? El conjunto de variables explicativas debe representar claramente la señal de cambio climático. Si yo agarro una variable del modelo climático para simular la gran escala, y esa variable no se ve muy influenciada por cambio climático, pues entonces quién sabe qué rayo estoy haciendo para el downscaling, ¿no? No estoy agarrando la señal de cambio climático y proyectándola a la escala pequeña, estoy proyectando quién sabe qué, ¿no? Bueno, ahí lo dejo ahí. Y bueno, pues cómo se hacen estas cosas. Por ejemplo, aquí tienen la salida de un modelo de circulación general, tal cual. Ustedes pueden ver el gradiente de calentamiento mucho más fuerte aquí, en la parte norte del país, y va bajando según la latitud, ¿no? Y esto fue con un downscaling estadístico mal hecho, ¿no? Y resulta que ustedes, por ejemplo, vean la estructura de calentamiento, pues ya la rompimos, ¿no? De lo que decía el modelo físicamente consistente, físicamente con bases físicas, pasamos a un escenario que, digamos, el filtro estadístico lo hizo pomada, ¿no? No hay ninguna consistencia física que se mantenga del modelo de clima a la proyección esta con downscaling estadístico, ¿no?
Entonces, lo peligroso con esto es que uno puede pensar en teorías y en que uno cree que entiende el clima, y entonces uno ve lo que quiere ver, ¿no? Uno podría ver, no, es que ya entendí, es que este es el verdadero patrón espacial, porque A, B, C y D argumentos, ¿no? No la del modelo de clima. Entonces, lo que pasa con eso es que tienen consecuencias sobre la toma de decisiones. Esta es una aplicación de este escenario y de este escenario para estimar dónde estaría este anfibio. Ahí si hay algún biólogo me va a hacer pomada, pero bueno, ¿no? Con el modelo de clima sin moverle, este sería el resultado que tiene. Digamos, en cafés son áreas de distribución potencial y con el otro escenario este es el resultado que les daría. Sí importa, ¿no? Sí importa hacer las cosas bien. A final de cuentas, aquí lo que se demostró en un artículo es que esto era como llegar a Excel y ponerle aleatorio, ¿no? Y te diera un número aleatorio de calentamiento. Entonces, eso tuvo un impacto muy grande en los estudios que se hicieron basados en estos escenarios. Ahora bien, el otro problema es que muchas veces se dice, no, pues tú agarra y haz un modelo estadístico que te dé la R cuadrada más alta y el mejor ajuste. Bueno, no me voy a meter en este rollo, pero uno puede construir regresiones que te dan una R cuadrada casi de 1 y que el modelo no tenga ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces hay que combinar la parte estadística con la parte de teoría de clima y teoría de los impactos que estamos viendo y teoría de lo que ustedes quieran para que los modelos estadísticos sean útiles, ¿no? Si alguien quiere leer más sobre los problemas, bueno, la ilustración de qué problemas puede haber con downscaling en la vida real, qué problemas ha habido, pues ahí les dejo unas referencias. Si alguien tiene dudas, comentarios o lo que sea, adelante, ¿eh? Y bueno, hay un método que también se considera downscaling estadístico, que es el más sencillo, se llama el método delta. Si ustedes se van a la página del PINC, ahí hay un curso que dio, un taller que dio Oscar Calderón, que les enseña muy bien qué es el método delta y cómo se hace, digamos, en MATLAB, ¿no? Y vienen ahí los programitas que él desarrolló y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el método delta? Es lo más sencillo que se puede hacer. Para ser sinceros, después de tantos años de darle vueltas a esto, es mi recomendación que hagan, ¿no? Tengo una salida del modelo del clima, por ejemplo, no sé, del modelo inglés, por decir uno, así anónimo, y tengo mi corrida desde 1800 tantos hasta el 2100, ¿no? Entonces, lo que tengo que buscar yo es una climatología de referencia, ¿no? Por ejemplo, agarro la climatología de 1970 al año 2000. Ok, tengo la climatología del modelo y tengo el futuro. Supongan que quiero ver en el futuro qué pasa durante el periodo 2081 al 2100, ¿no? Entonces, lo que hago es, al periodo 2081, 2100, le resto la climatología del modelo. Y eso lo que me va a dar es cuánto cambió desde mi periodo de referencia hasta finales de siglo, ¿no? Entonces, a lo mejor me dicen tal punto fueron 2 grados, en el otro fueron 4 y así, ¿no? Es el método delta, ¿no? ¿Y qué hago con ese delta, con ese cambio que ya saqué? Pues eso yo lo puedo interpolar para que tenga la misma resolución de una climatología que a mí me interese. Por ejemplo, están las climatologías del World Clim, que son muy utilizadas, por ejemplo, por los biólogos y las personas que están viendo impactos en ecosistemas y en biodiversidad. Y, por ejemplo, lo que hago es, lo sumo, ¿no? Si yo tengo que en tal lugar la temperatura de 20 grados y el método delta me dice que para ese lugar pasó de 20 a 22 grados, aumentó 2 grados, pues mi temperatura final es 22, ¿no? Y ese es el método delta, básicamente. Sí, muchas gracias, Rubén, por poner la liga. Y básicamente esto todavía, bueno, es recomendado también por el IPCC. Y bueno, pues aquí para la cuestión de computadores, de sacar estos cambios, ¿cómo se hace? Pues ya les dije, ¿no? La simulación saca la diferencia para temperatura, sacamos la diferencia entre la climatología del periodo base, por ejemplo, 1970-2000, y la climatología futuro. Por ejemplo, imagínense que sacan esa diferencia y es 2 grados.
Este cambio se le va a sumar a la climatología observada. Si la climatología observada me decía que en ese punto era 20 grados, le sumo 2 y me quedan 22. En precipitación hacemos lo mismo, pero usamos cambio porcentual. En vez del cambio, digamos, absoluto, hacemos el cambio porcentual. Si, por ejemplo, la diferencia entre la climatología base y el futuro es 10%, lo que hacemos es agarramos la climatología observada, por ejemplo, en ese punto eran 100 milímetros, y lo multiplicamos por 1 más el cambio, ¿no? Va a dar 110 milímetros. Y este es el método delta. Muy, muy, muy sencillo, ¿no? Algo más les iba a decir de esto, pero ya se me borró. En fin, ahorita me acuerdo. Y bueno, llegando a la parte de guía para la selección de escenarios, ¿no? Pues lo que nosotros hagamos de escenarios regionales tiene que ser consistente con la temperatura global. Es decir, si por ejemplo estamos viendo un escenario para México y la temperatura global nos dice que aumentó 4 grados, pues sabemos que por ejemplo el escenario para México que diga que se quedó en 0.5 grados el aumento, pues hay algo que no casa, ¿no? Pues digo, este tipo de cosas son muy básicas, pero bueno, ¿no? Posibilidad física. Los cambios que proyectemos deben ser físicamente consistentes entre regiones, escalas y variables. Es decir, si estamos viendo un escenario para Pachuca y estamos viendo uno para México, la Ciudad de México, pues no podemos esperar que uno se enfríe y el otro se caliente, ¿no? Tendría que haber cierta consistencia. También tendría que haber consistencia entre variables, ¿no? Por ejemplo, precipitación y temperatura tendrían que tener cierta consistencia. Las escalas también, ¿no? Es decir, si yo tengo una proyección para un cuadro de 50 kilómetros por 50 kilómetros y luego hago un downscaling de 1 kilómetro por 1 kilómetro, pues a lo mejor si me sale que en ese punto se enfría, pues hay que echarle un ojo muy bueno para ver qué fue lo que ocurrió, ¿no? Que sean aplicables, esto es lo más importante para nosotros. Todos estos escenarios tienen que ser aplicables para nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué queremos estudiar? Tal. Bueno, pues entonces, ¿tienes tal variable en tal resolución que tenga tales características? ¿Sí o no? No, pues no, pues la que me ofreces no me sirve. Los escenarios se hacen a medida de los problemas, ¿no? Tienen que ser representativos, no podemos dejar de largo la incertidumbre, decir no pasa nada, con un solo escenario yo ya te digo que va a pasar de aquí al 2100, ¿no? Tenemos que hacer una selección de escenarios que nos representen bien la incertidumbre. Y en algún punto hay que checar, esto lo vamos a platicar un poquito más, pero diría yo que es el menos importante y les voy a dar argumentos sólidos de por qué. La validez se refiere a qué tanto el modelo de clima es capaz de reproducir el clima actual, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes tienen observaciones y tienen corridas hechas para el siglo XX, ¿no? Entonces ustedes comparan el modelo alemán con las observaciones para México, ¿no? Y a lo mejor lo hace relativamente bien, no lo hace mal y todo esto. Entonces ustedes deberían tomar en cuenta eso. Yo les voy a decir algunas cosas por las cuales no le deben de dar mucho peso a esto de la comparación con los datos observados. Bueno, y estas recomendaciones son del IPCC y siguen estando ahí en el IPCC. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, nos quedan 10 minutos. Un par de diapositivas más y mañana les seguimos, ¿no? Aquí hay una cosa muy importante y esta frase me gusta mucho, ¿no? Debemos aprender a ver nuestros objetivos de manera tan crítica y profesional como lo hacemos con nuestros modelos y los inputs de esos modelos, ¿no? Pues de Rand Corporation, una de las, digamos, think tank de estos más importantes del planeta, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que la pregunta sobre significado, pertinencia y utilidad debe ser analizada tan críticamente o más que los modelos y resultados. Es decir, cuando nosotros nos planteamos qué queremos saber, por ejemplo, del cambio climático y sus impactos en el sector que ustedes quieran, en el aspecto que ustedes quieran, analicen bien la pregunta, ¿no? La pregunta que va a originar la investigación es la primera que requiere ser analizada a profundidad, ver si es viable, ver si realmente eso, los escenarios o lo que vamos a pedir de escenarios
realmente nos ayuda a contestar esa pregunta o no, ¿no? Y cuando se escoge una metodología es importante saber qué necesidad atiende, o sea, de la pregunta, si yo estoy agarrando esta metodología o esta manera de hacer un escenario, ¿por qué es, no? ¿Qué características estoy abordando para que me resuelva eso? ¿Qué prioridades tiene el problema, no? Necesito más saber un cambio como más general o necesito mucho detalle porque el problema así lo requiere, necesito explorar distintas vías de desarrollo socioeconómico, cómo se liga con las siguientes etapas del problema de decisión. O sea, cómo voy a ligar, ¿se acuerdan de la cadenita hasta que vimos desde los escenarios socioeconómicos hasta la toma de decisiones? ¿Cómo va ligado lo que yo voy a producir con los siguientes pasos? Por ejemplo, lo que voy a producir es útil o no es útil para el tomador de decisiones o para la persona que va a leer mi trabajo, ¿no? Y a ver, esto yo creo que aquí lo dejamos porque esto requiere más tiempo y cortarlo. Le voy a poner en la torre a todo esto. Pero bueno,